No olvides suscribirte, darle like a este video, compartir nuestro contenido, comentar nuestros videos y no olvides que tenemos Instagram, Facebook y TikTok. Gracias por vernos. Rodamos hacia Yascual, Nariño, donde las montañas no solo se alzan, vigilan la memoria de un pueblo, tierra ancestral, raíces indígenas que resisten al tiempo. Aquí, la fe en San Sebastián se lleva en la piel y se defiende con el alma. Esta ruta no es solo un camino, es promesa, identidad y espíritu que nunca se rinde. Hola, estamos pegándole al corrientecito en Yascual, Nariño, esperando a Álvaro Natip, que nos va a contar un poquito de la historia de por qué Yascual es tan devota a San Sebastián. Regalemos un fuerte aplauso a estos niños. El fuerte aplauso, el fuerte aplauso. Hoy desde Yascual estamos con el señor Álvaro Natip, quien es el coordinador de la Guardia Indígena del resguardo de Yascual. ¿Cómo está, don Álvaro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto saludarlos, gracias por visitar nuestro territorio, gracias por dejarse rodear de esta maravilla de la naturaleza como es el resguardo indígena de Yascual. Muchas gracias. Don Álvaro, cuéntenos un poquito de usted, de su vida. Bueno, Álvaro Natip Benavides es hijo de aquí del resguardo de Yascual. Desde muy niño pues hemos siempre caminado en diferentes actividades que los mayores nos han enseñado, ¿no? Desde la comunidad indígena, desde los diferentes procesos sociales. Hemos tenido la oportunidad de estar en otros lugares del departamento, fuera del departamento también, acompañando procesos sociales, y esto es lo que nos ha encaminado pues hoy, gracias también a la confianza de los dirigentes, gracias a la confianza de nuestra autoridad tradicional. He asumido el cargo como coordinador de la Guardia del Resguardo Indígena de aquí de este territorio.
Bueno, Álvaro, cuéntenos un poquito de la historia de Yascual. Bueno, la historia de Yascual. Bueno, pues decimos que nosotros como resguardo indígena y como comunidad de Yascual pertenecemos a la gran familia de los Pastos, ¿no? Somos de la nación de los Pastos, comunidad indígena que sabemos bien pues se asienta en lo que se conoce como el nudo de la Huaca. Somos una comunidad binacional, tenemos hermanos del pueblo Pasto que también eh, habitan en gran parte de la zona norte de la vecina República del Ecuador. Entonces, por esto, pues somos una comunidad binacional que, que comparte mucho tanto en su territorio como en su historia y en sus tradiciones, los usos, las costumbres, incluso gran parte de la lengua. Eh, Desde su territorio de los Pastos, desde esa tradicionalidad, ¿qué opina de cómo está el mundo hoy o cómo influye la actualidad en su territorio? Bueno, hay que verlo desde varias partes, ¿no? Yascual es uno de los territorios, yo siempre lo he dicho, uno de los territorios bendecidos y esto pues se debe a que afortunadamente somos de los pocos resguardos que no está en contexto de ciudad, ¿no? A consideración de otros territorios pues que ya están un poco como más cerca a la zona urbana. Nosotros estamos retirados y eso nos ayuda mucho a mantener los usos, las costumbres, las tradiciones. Si hablamos de soberanía alimentaria, Yascual es uno de los resguardos del pueblo Pasto que goza con de muchísima comida. La alimentación todavía en un alto porcentaje se puede decir que es alimentación sana. Gozamos de 3 climas en nuestro territorio, de 3 climas, el clima frío, templado, y ya hacia abajo pues ya tenemos parte del clima cálido también, entonces eso permite que la canasta familiar del resguardo indígena de Yascual pues sea bastante amplia, que nosotros no tengamos que depender de otras regiones para poder abastecernos en la olla comunitaria, sino que todo se lo encuentra acá mismo en el mismo territorio. Sabemos que Yascual, pues las personas son muy devotas de San Sebastián. ¿Nos puede contar acerca del por qué o cómo llegó esta imagen aquí al territorio de Yascual? Bueno, para los yascuales, San Sebastián pues es como ese símbolo de la fe, ¿no? Del cristiano, del católico y del hijo de Yascual. Una persona que sea de Yascual, siempre, en cualquier momento, en cualquier situación, lo primero que se le va a ocurrir es decir la palabra San Sebastián bendito. O sea, porque va a pedir algo, o sea, porque va a agradecer de algo, ¿cierto? Entonces, San Sebastián para nosotros los yascuales, pues es parte de nuestros símbolos sagrados. Se dice que en los tiempos de adelante había una disputa territorial entre dos familias y gracias a eso pues tuvieron la oportunidad de conocer Quito. Después de conocer Quito, de alguna manera poder llegar hasta la imagen de San Sebastián, traerlo hacia acá al territorio y sanar esa situación que estaban viviendo esas dos familias por el tema territorial, lo que conocemos muy bien como los pleitos. Dicen que por la gracia de San Sebastián, pues ese pleito se terminó y esas familias empezaron a diezmar, lo que se llamaba diezmar con la sagrada imagen, hasta que se fue posesionando. Incluso pues dicen que al principio él fue a una casa, a una casa de familia o 2 casas de familia, pues que eran las que tenían esa situación. Y de ahí para acá pues ya se viene posesionando pues no esa fe primero que todo y esa cantidad pues de testimonios que como bien ustedes han visto en el templo, pues son miles y miles de testimonios los que dicen de que pues gracias a la intercesión de San Sebastián han podido recibir algunos favores de del Todopoderoso, ¿no? Porque sabemos pues que San Sebastián decimos, el intercesor de nosotros y mucha gente viene acá con esa fe, con esa devoción y logran pues cumplir su petición, tal vez sanar su situación,
algunos de salud, otros económicas, bueno, diferentes situaciones. Desde allí se tiene la creencia y la gran devoción en San Sebastián. Yo creo que para los yascuales, pues San Sebastián es lo máximo. Y como territorio ancestral, ¿cómo vivieron o cómo viven lo de sus costumbres con la llegada del catolicismo en alguna época? ¿Cómo fue? Bueno, ya desde la parte propia y desde la parte ancestral, nosotros como comunidades indígenas, la gran mayoría de los pueblos, pues siempre hemos sufrido un desplazamiento cultural por parte de la colonización, por parte de la entrada del occidentalismo, pero también por parte pues de las religiones, ¿no? En este caso específico, pues de que siempre se ha hablado es de la entrada de la religión católica a los diferentes territorios, y el caso nuestro, pues como Pastos o como Yascuales, pues no es la excepción. Siempre se ha sabido de que para nuestros antepasados existían fiestas sagradas, fiestas cósmicas, fechas memorables que los mayores las realizaban con frecuencia porque era parte de su ley de origen, era parte de su ley natural, era parte de su espiritualidad también, y que pues ya con el ingreso del catolicismo, pues muchas de ellas se fueron, unas terminando, otras se desplazaron o se cambiaron de nombre, y en medio de todo esto, pues aún se mantienen, ¿no? Por ejemplo, para nosotros en Yascual hablamos del 20 de enero o del 21 de enero, las fiestas de San Sebastián, que si bien es cierto, pues en su gran mayoría del contenido es religioso, pero detrás de eso pues también está todo el apego cultural que nosotros como Yascuales tenemos. Entonces, por ejemplo, la tradición de las comparsas, los cuentos, los mitos, las leyendas, los ritos, las creencias. También está, por ejemplo, el tema de la gastronomía, que es muy propio, ¿sí? Es lo que podemos resaltar de las festividades. Entonces, que por lo menos no se terminó del todo, ¿sí? Que se desplazaron las fiestas sagradas de un lugar a otro, de una fecha a otra, pero que más sin embargo en la cultura y en los usos y las tradiciones siempre se ha mantenido. Por ejemplo, aquí nosotros cuando hablamos de la fiesta de San Sebastián, todo el mundo está preparando su danza, ¿sí? Cuando hablamos de la fiesta de San Sebastián, algunos ya dicen la música, ¿cierto? Pero también dicen, no, hay que alistar el guarapo, hay que hacer la chicha, hay que preparar el chapil, ¿sí? O sea, es cultura propia, porque eso sí no es traído, eso sí es todo desde acá. Entonces, de esta manera, pues se ha mantenido siempre como esas tradiciones, y de acuerdo pues a las fechas de lo que hoy conocemos como el calendario gregoriano, pues nosotros también todavía seguimos ajustados a nuestra propia ley natural y a nuestros propios usos y costumbres. Por ejemplo, el saber de la luna, el saber de los ciclos solares, ¿no? El saber de cómo cuando los mayores dicen va a seguir el invierno o no, ya va a ser verano. Y ellos lo leían a través de la naturaleza, las nubes, el viento, el arco iris, el canto mismo de los animales, que también para nosotros en otra forma de pensar y de debatir lo hemos llamado comunicación propia para los pueblos. ¿Qué de tanto esa comunicación propia sigue viva? Toda, realmente toda, porque el nativo o el indígena de territorio todavía interpreta el mensaje de la naturaleza. Creo que decía anteriormente, porque truena, porque va a llover, muchos dicen que las golondrinas, en otras partes que el comején, en otras partes que las hormigas, ¿sí? Eso es una forma de comunicación propia. Aquí, por ejemplo, tenían la costumbre, los mayores miraban hacia allá, el cerro del Picacho, y tenían una frase, decían que cuando el cerro del Picacho se amarraba la cabeza era porque iba a llover, ¿no? Y por lo regular eso sí se ve hasta ahora. Canto de los pájaros, en fin, las mismas cascadas. O sea, es un conjunto grande de cosas que hacen parte del sistema de comunicación propio.
¿Y la naturaleza qué les dice cómo está el mundo Ahorita, ahora? en un desequilibrio total, ¿no? Porque realmente ya no podemos hablar ni siquiera de las estaciones, ¿cierto? Eh, a veces uno se pregunta por qué, por ejemplo, el tema de los deslizamientos. Es por esa misma desarmonía que ha habido del hombre y la naturaleza, que poco a poco ha ido cobrando como esa destrucción. Entonces, tal vez hay algunas cosas pues que seguramente se hicieron mal en años pasados y hoy pues la estamos pagando, como decimos. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del calentamiento global, pues precisamente es eso, ¿no? Es todo el desorden, el descuido que nosotros mismos hemos tenido con la madre naturaleza y hace pues que hoy en día haya un desorden en el tiempo. Ya no podemos confiarnos para agosto es verano, para agosto son los vientos, ¿cierto? Porque ya, por ejemplo, este año más vientos hubo en junio que en agosto, ¿cierto? Y así en varias cosas. Y Nos contaba de la parte ancestral, de las tradiciones. Me gustaría saber si de pronto ustedes manejan también la medicina ancestral. Sí, claro, desde el territorio se maneja mucho todavía, se conserva mucho, hay mayoras que aún conservan la chagrita de medicina o de plantas ancestrales. De hecho, pues yo también vengo en un proceso de formación con taitas de medicina. Llevo más o menos 14 años en proceso de aprendizaje y pues es importante, ¿no? Valorar la medicina tradicional, valorar el conocimiento de los mayores, entender que sin la fuerza de la naturaleza el hombre no es nada en el mundo. Entonces es muy importante volver a las prácticas ancestrales, volver a la chagra, digo yo a veces, volver a la chagra, volver al consumo de lo propio, alejarnos un poco de lo que se nos ha traído, de lo que se nos ha impuesto y también empezar a mirar como desde la parte desde la parte de la prevención, porque a veces la medicina occidental nos ha enseñado a que hay que enfermarse para ir al médico. Los mayores se cuidaban para no ir al médico. Los mayores se prevenían. O sea, siempre hubo más prevención. hablando de esto de la medicina natural y de la naturaleza, eh, ¿cómo piensa usted que se podría volver a equilibrar el mundo? Pues no lo pienso yo, lo dicen mayores, ¿no? Conciencia. Creo que esa es la palabra que abarca todo y lo único que podría en últimas cambiar el rumbo de esta humanidad y es conciencia. Conciencia en todos los sentidos, de cómo somos, de qué hacemos, de cómo pensamos, cómo queremos vivir. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la protección de la madre tierra, pues debe ser desde la conciencia del ser humano, porque de otra manera no habría, ¿no? Hoy para nadie es un secreto que todo es, o sea, todo gira bajo el signo pesos, ¿sí? O sea, nada puede avanzar si tú no tienes plata. Eh, por ejemplo, todo el mundo estamos preocupados porque la vía está en mal estado, pero para los mayores no había vías en mal estado porque ellos caminaban. Y incluso ni siquiera habían botas, ellos caminaban descalzos y caminaban y no había obstáculos en últimas. Pero hoy pues todo gira alrededor de la economía del dinero y eso pues hace que muchas de las cosas en el mundo se vayan deteriorando. Principalmente la madre tierra, por ejemplo, hay mucha gente que está consciente y dice, si tumbamos el frailejón, si tumbamos la paja, más después no vamos a tener agua. No, y hay otros que incluso, hay otras frases que dicen, si hoy, si hoy talamos
los bosques que nos dan agua, después con qué agua vamos a cocinar las papas, dicen, por ejemplo. Entonces, es conciencia más que nada. La plata, todo es importante, o sea, uno pues sabe que sin recursos no se puede mover, pero sí también es un poquito pensar en la realidad de lo que se puede venir más adelante. Para usted, ¿cuál sería el propósito de la humanidad? Bueno, máquinas, el propósito de la humanidad, pues yo creo que ahorita no hay propósito, tal vez, ¿no? Ahorita todos estamos pensando es en economía. ¿Y cuál debería ser el propósito? Vivir bien, ¿no? Lo que los mayores enseñaban y lo que los mayores siempre han dicho es el vivir bien. Pero a veces se ha confundido vivir bien con vivir sabroso, dicen ahora. Y entonces ahí no, hay que replantear eso y el vivir bien está en lo que dije hace un rato, en la conciencia de cada uno. Lo que usted quiere hacer, lo que usted puede hacer, sin dar ni mucho, como es que dicen, hay una frase que dicen, ni mucho que queme al santo, ni poco que no le alumbre. O sea, lo necesario. Y así debe ser la vida, lo necesario. Porque en últimas a veces tal vez nos ponemos ansiosos acumulando riquezas sin saber que pues, en últimas esto todo ya está dicho. ¿Sí? Hace un momento nos contaba sobre la gastronomía típica y las fiestas típicas. Nómbrenos platos de la gastronomía típica de aquí de Yascual. Aquí en Yascual todavía tenemos en algunas partes, de más que todo en la parte del Guayco, todavía tenemos cun, que se le dice cun, cuna o yota, es lo mismo. Todavía se conserva la sidra, todavía se conserva, aquí le llamamos frijol torta, en partes le dicen tranca. Todavía hay poroto. Hay una iniciativa bonita, están recuperando la chira, que es producto tradicional también de los pueblos andinos. Batata, todavía tenemos batata, todavía tenemos arracacha, que son productos pues como propios de acá, ¿no? De la zona. De ahí para allá pues ya hay una cantidad de cosas. Pero lo nuestro es por ahí. Hace un rato hablábamos de la riqueza natural que tiene Yascual. ¿Nos podría comentar acerca de qué lugares se pueden visitar, o sea, que tienen acceso, como las cascadas, para las personas que nos ven y quieran venir a visitar ese territorio y puedan tener como un referente turístico? Bueno, Yascual, como yo les decía, Yascual, la mayoría de la gente que habla de Yascual o conoce Yascual, piensa que Yascual es San Sebastián, ¿no? Y todo el mundo le hablan de Yascual y de una piensa en San Sebastián. Si bien es cierto, San Sebastián es lo más representativo, pues desde lo católico y desde lo religioso, desde la parte propia como comunidad indígena, nosotros tenemos muchos sitios que se consideran sagrados desde nuestro sistema de derecho propio, que también es otra cosa muy importante. Se consideran sagrados por varias razones, ¿no? Una por la historia, otra por la fuerza natural que dentro de esos sitios existe, y la otra pues por la belleza que esos sitios irradian. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos aquí, si nos vamos a la parte sur, está el Páramo del Común, que tiene sitios muy hermosos, muy bonitos. De hecho, allá hay un lugar donde hay una piedra y se llama la Piedra de San Sebastián. Si vamos bajando por este lado, por acá está el Pailón, que es una cascada hermosísima también, que hace parte de nuestros sitios sagrados, que también tiene sus creencias, tiene su historia. Bajamos por este lado, está lo que es la parte del Agua Rusia, que también es una cascada dentro del sistema de derecho propio y dentro de nuestro plan de vida considerado sitio sagrado para el resguardo indígena de Yascual. Hacia abajo, ya en el norte, tenemos por la vereda Chalchío, tenemos el petroglifo de la piedra chura, le han denominado acá. Es una espiral es una piedra, más bien dicho, que cuenta con aproximadamente 3 espirales que marcan el proceso, el camino, la vida. Y más acá arriba, pues tenemos lo que es la cascada del Chachacal. Abajo, ya entre los límites de Providencia y Yascual, pues también están las minas, ¿no? Yascual anteriormente también se conoce en gran parte de la historia
que Yascual fue invadido por los blancos, precisamente porque era una zona minera, ¿no? Y entonces tenemos la mina de la Isabelita, tenemos la mina del Infiernillo y la Yascualita. Son las tres minas que se dice que históricamente eran lo que movía en la economía del sur del país. Por eso incluso también hay relatos donde aseguran que Yascual tuvo la primera universidad, antes de que existiera todavía incluso Pasto. Sí, o sea, Yascual es muy viejo, tiene muchísima cosa, muchísima historia. Ojalá algún día se pudiera conversar más de estos temas y entender pues que Yascual, aparte de ser un sitio, digamos que visitado por muchos turistas por la imagen de San Sebastián, tras de todo eso hay otras cosas que son incluso mucho más importantes conocerlas, darles ese realce y, y que ojalá en algún momento también puedan ayudar como fuente de ingresos, ¿no? Porque a través del turismo se sabe que la economía puede circular de una mejor manera, incluso puede ser alternativa de sustitución de cultivos que de pronto tal vez están afectando los ecosistemas o están afectando a la madre naturaleza. Por ejemplo, en la parte alta hay mucha papa, la verdad hay mucha papa y hoy por hoy hay mucho ganado, pero si nos damos cuenta que la ganadería y el monocultivo son los principales enemigos del desequilibrio que usted incluso hablaba de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si se pudiera trabajar a través de proyectos que reemplacen la economía del monocultivo, la economía de la ganadería, pues yo creo que no hay nada más seguro que el turismo. Y conociendo, ¿no? Obviamente conociendo la historia, conociendo los lugares y haciendo pues un turismo responsable, amigable con el medio ambiente, puede surgir buenas fuentes de empleo. Cuéntenos un poquito más de la historia de Yascual. Como dice usted, es muy antiguo. ¿Qué tan antiguo? Más que hablar de la historia o de cuánto tiempo tiene Yascual, yo creo que más bien es reconocer todo ese trabajo que los mayores han podido mantener desde muchísimos años y que hoy conocemos, por ejemplo, como el gobierno propio, ¿no? Saber que si bien es cierto, en algún momento llegaron unos señores blancos y colonizaron esto y dijeron aquí mandamos nosotros, saber que también hubo resistencia y saber que también aquí hubo líderes que supieron decir esto es de nosotros. Y por eso nosotros los yascuales gozamos de ese reconocimiento, ¿no? A través de la escritura 214 que es la que dice que el resguardo indígena de Yascual es de los indígenas de Yascual. Entonces, por eso nosotros cuando hablamos del resguardo indígena de Yascual, pues somos orgullosos de tener este territorio y gracias a Dios todavía mantenerlo a usos y costumbres, que es algo muy importante y es lo que marca la historia, porque realmente para conocer pues mejor la historia es hablando de territorio, ¿sí? Porque el territorio no está escrito, el territorio está ahí y lo podemos ver, lo podemos sentir. Regálenos una reflexión final para todas las personas que van a ver este video. Bueno, no, pues yo creo que hay algo que es muy importante en todos los espacios de la vida y es sentirse orgulloso de lo que uno es, orgulloso de donde uno es y orgulloso de tener lo que se tiene. Para mí es el sentir de la identidad. Un consejo. Uy, un consejo, consejos tal vez. No, yo no estoy para dar consejos, pero... No, pues nunca olvidarse, ¿no? De su tierra. Yo creo que eso es lo más, tal vez como sería bonito, ¿no? Porque mire que yo he andado mucho y afortunadamente hemos caminado a muchos territorios, hemos caminado con muchas comunidades indígenas, hemos acompañado muchos procesos, pero siempre donde quiera que yo he ido, donde quiera que yo he estado,
sin importar el espacio donde yo he estado, siempre orgulloso de ser de Yascual. Entonces yo creo que eso es algo que deberían tenerlo más que todos los jóvenes, ¿no? No tener miedo a decir de dónde soy. Porque este es el último de los resguardos del pueblo Pasto que todavía conserva gran parte de su identidad, su cultura y mantiene la autonomía. Vale. Agradecerle, don Adolfo, por su tiempo, por sus palabras, por sus saberes. Créanme que nos vamos aquí con un aprendizaje. Muchísimas gracias y nos veremos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y cuando haya la oportunidad, vengan a Yascual. Bienvenidos. Vale, muchas gracias.